ir arrancando ya, así no se nos hace tarde al mediodía. Esta clase está proyectada con el título Educación entre la avanzada libertaria y la inteligencia artificial. Bueno, todos conocen, aquí tenemos a Sonia Leso aquí presente. Bienvenida, Sonia. Y Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo, educador. Y es rector también de UNIC. Bueno, Sonia no le puse los títulos es docente. Es nuestra representante también en el sindicato. Gracias por estar acá. Les doy la palabra, arranquemos. Hablamos, viste que los docentes decimos no queremos hablar y después no nos podemos alejar del micrófono. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en Rosario, en el local de la Corriente. Tres apuntes, tres cositas querría proponerles para pensar. La primera tiene que ver con algo que decía hace un ratito Fernanda, que usó la palabra deshumanización. Se ha vuelto casi un lugar común, me parece, de un tiempo a esta parte, señalar un rasgo que caracterizaría, que quizás caracteriza a la sociedad argentina contemporánea, que muchas veces se pone incluso como una explicación plausible de cómo fue que nos pasó lo que nos pasó hace 8 o 10 meses, de cómo fue que esta sociedad eligió lo que eligió, de cómo fue que esta sociedad se sintió interpelada por un discurso que apela a las dimensiones más inhumanas, más individualistas, menos solidarias, más brutales, más crueles de cada uno y cada una de nosotros. Y es un diagnóstico que no está mal, sin duda, el de que, este está fenómeno, ¿no? Si se escucha, el de que viviríamos en una sociedad fuertemente individualista, donde los impulsos centrífugos que nos lanzan a cada uno de nosotros hacia los márgenes de los espacios compartidos, de los espacios comunes, primarían sobre los impulsos centrípetos que nos ponen a todos en esos mismos espacios, y en que por lo tanto lo que estaría fuertemente en crisis sería la idea misma de lo común. Y en efecto me parece que ese diagnóstico no está nada mal. Está en crisis la idea de lo común, está en crisis la idea misma de que formamos parte de un colectivo que nos excede, que es mayor que nosotros y en el cual nuestras propias vidas individuales adquieren su sentido. Y eso se expresa en efecto en un conjunto de actitudes o en la receptividad que tenemos a unos ciertos discursos que nos dicen cosas tales como: ¿por qué tengo que preocuparme yo por la salud de aquel otro que no tuvo la prudencia de contratar un plan de salud? ¿Por qué tengo que pagar con la mía, a través de esa máquina extractiva de mis recursos individuales, que son míos, que me pertenecen, la salud de alguien que no tuvo la prudencia de ocuparse del asunto? ¿O por qué tengo que pagar con la mía la dignidad de la vejez de alguien que no tuvo la prudencia de ahorrar, de hacer plazos fijos, de contratar una FJP? ¿O por qué tengo que pagar con la mía la educación de un joven con el que no tengo ningún vínculo, que no es ni mi hijo, ni mi sobrino, ni mi nieto? ¿Por qué debería ocuparme yo de los otros? ¿Por qué debería ocuparme de los viejos? ¿Por qué debería ocuparme de los que vienen llegando?
de los más jóvenes. Estas últimas dos preguntas, la pregunta por los viejos y la pregunta por los jóvenes, la pregunta por nuestros mayores y la pregunta por los que vienen llegando. Esa figura a mí me gusta mucho, la figura del que viene llegando. Una sociedad puede ser pensada como un lugar a donde todo el tiempo viene llegando gente, a la que no reconocemos, que no estaba antes, con las que nos encontramos en la calle. A veces los conocimos de chiquito y nos sorprende porque están altísimos y decimos, uy, boludo, qué grande que están, ya llegaste. Es interesante la figura del que viene llegando. Un filósofo inglés del siglo XVII que se llamaba Thomas Hobbes empieza a pensar la política a partir de la figura del que viene llegando. Hobbes inventa una cosa extraordinaria y en cierto modo disparatada, pero no está mal que la recordemos hoy en este contexto argentino. Hobbes inventa la figura, la idea de que es posible pensar a un hombre solo. Dice Hobbes, imaginemos un hombre solo, ¿no? Después mucha gente sensata vino en el siglo XVIII y le dijo, escuchame, Hobbes, ¿qué desayunaban ustedes en el siglo XVII? ¿Qué fumaban en el siglo XVII? ¿Cómo imaginar un hombre solo? ¿No sabés que no hay tal cosa? ¿No sabés? Y esa pregunta se la podemos hacer unos cuantos hoy en la Argentina también. ¿No sabés que la sociedad siempre está antes que el individuo? ¿No sabés cómo nacen los bebés? ¿Cómo? Imagínate un hombre solo. Bueno, Hobbes empieza la filosofía política moderna con esa invitación. A que imaginemos un hombre que está solo. Yo después voy a hablar, esa es mi tercera nota, voy a hablar de la idea del hombre que está solo y espera. Porque nosotros estamos solos hoy y no habría que abandonar la espera y la esperanza, incluso en este contexto tan tremendo. El hombre que está solo de Hobbes, ese no espera nada, está solo nomás. Y de repente levanta la cabeza y ve que otro viene llegando. Ve que un punto en el horizonte se va convirtiendo en un otro. Y la pregunta que se hace Hobbes es, ¿qué le pasa a ese hombre que estaba solo y que levanta la mirada y ve que otro viene llegando? ¿Qué le pasa? Lo que nos pasa son las pasiones. Lo que hacemos son las acciones. Lo que nos pasa son las pasiones. ¿Qué pasión lo gana al hombre que ve que otro viene llegando? Y Hobbes inaugura la filosofía política moderna, sugiriéndonos que la pasión que nos gana cuando vemos a otro es el miedo. Puede ser que vengan por mí, puede ser que vengan por mi cuerpo, pueden ser que vengan por mi dinero, pueden ser que vengan por mi vida. Serían otros filósofos posteriores a Hobbes, buenos lectores de Hobbes, lo que dirían, Hobbes, pero además del miedo que sin duda nos gana, cuando otro viene llegando, hay otra pasión que el siglo XVII pensó mucho, que es la pasión de la esperanza. Miedo y esperanza, quizás las dos grandes pasiones que pensó la filosofía política del siglo XVII. Y tal vez una sociedad se divide entre dos grandes grupos de personas. Los que frente a los que vienen llegando tienen miedo. Y entonces dice, bajemos la edad de imputabilidad, crucemos de vereda, no vaya a ser que lleve un arma blanca, ¿no? Mirá la gorrita que tiene. Y los que frente a esos otros que vienen llegando sienten esperanza, ganas de garantizarles el conjunto de derechos que hagan su vida vivible. La cuestión de la jubilación y la cuestión de la educación a mí me preocupan mucho, porque hay en la pregunta, ¿por qué tengo que ocuparme yo de la vejez de un tipo al que no conozco, con la mía? ¿O por qué tengo que ocuparme yo de la educación de un pibe que no conozco, con la mía? Hay allí el quiebre de una dimensión muy tremenda de la idea de lo común, de la idea de la comunidad, que es la dimensión temporal, la dimensión histórica.
la idea de que el presente tiene un compromiso con el pasado y con el futuro, que tenemos un compromiso con nuestros mayores y con nuestros hijos, que el presente no puede pensarse como un puro presente sin tiempo y sin responsabilidades. En la idea misma de cultura, en la propia palabra cultura, está inscrito este compromiso. Cultura, lo sabemos bien, es una palabra que, como casi todas las que usamos, viene del latín, en este caso del participio pasado de un verbo, cultus, que es el participio pasado de un verbo, el verbo colo, to colore, que es el verbo que indica la acción de abrir la tierra. Eso es lo que quiere decir colo, abrir la tierra. ¿Y para qué los hombres y los pueblos, desde que el tiempo es tiempo, han abierto la tierra? Para dos cosas: para meter en ella, para enterrar los cuerpos de sus mayores, de sus padres, de sus muertos queridos, a los que después les rendimos culto. Toda cultura mira hacia el pasado bajo la forma del culto de los muertos, de los mayores, de los viejos. Y para después, a esa tierra fecundada por los cuerpos de nuestros muertos queridos, cultivarla para darle de comer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y toda cultura mira hacia el futuro bajo la forma del cultivo. No hay cultura sin culto de los mayores y sin cultivo de los que están llegando. Cultivo de la tierra para los que están llegando. Un poquito de etimología nomás. Lo aprendí con la inteligencia artificial. No, mentira, lo sabía. Pero hoy se puede aprender muchas cosas con el WhatsApp. Etimología, tengo que dar una charla. Etimología, bueno, pero quiero decir, la palabra cultivo es una palabra interesante, que es una palabra fundamental, ¿no?, cuando pensamos en la educación. Porque con la palabra cultivo pasó una cosa interesante, que es que su significado se desplazó del cultivo de la tierra al cultivo del espíritu. No solamente cultivamos la tierra para darle de comer a nuestros hijos, cultivamos a nuestros hijos. Y nos gusta cuando vienen amigos a cenar que nos digan: che, qué culto, qué estúpido. Sí, que lo he cultivado muy bien, ¿no? Entonces, claro que tenemos una responsabilidad hacia el pasado y hacia el futuro, y esa responsabilidad es parte de la idea de lo común, hoy en crisis en la Argentina, ¿no? Una dimensión severa de esa crisis es la despreocupación por nuestros viejos y por nuestros chicos. ¿Por qué tengo yo que ocuparme? Y me parece que allí hay algo, y no me acuerdo cuál de las compañeras que habló sobre esto, creo que la propia María Fernández usaba la palabra puentes, ¿no? Me parece que la educación tiene esa función de puente entre ese pasado y ese futuro. Un puente que nos permite transmitir, ¿no?, los valores, los principios, las expectativas, las esperanzas de una cultura. ¿Qué es lo que está en la raíz de la palabra docente? Juro que acabo con la etimología, no me banco, parece que Mariano Grondona es docente, docere, transmitir. Pero que además, atenti, esa misma raíz, docere, transmitir, está en la palabra doctrina. Con la palabra doctrina pasa algo raro, ha adquirido una connotación negativa. Y cuando nos dicen que nosotros adoctrinamos, enseguida decimos: no, que está recontra, ¿no? Ustedes adoctrinan, y está bien eso, porque la palabra doctrina en efecto ha adquirido esa connotación muy inconveniente, pero la verdad de la milanesa es que la palabra doctrina y la palabra docente tienen la misma raíz. Doctrina, uno podría decir, es un conjunto sistematizado de ideas, de principios, de valores. Cuando decimos la doctrina peronista, ¿no?, ahí no nos parece mal la doctrina, ¿no? Entonces, no pidamos tantas disculpas por adoctrinar. Transmitimos conocimiento sistematizado. Y los que nos acusan de adoctrinar es porque lo que no quieren es que haya transmisión.
porque lo que quieren es que vivamos en un puro presente sin tiempo, sin pasado, sin futuro, es decir, en un mundo que sea pura ideología. Una buena definición de la ideología sería la de una descripción perfectamente constatativa, sin tiempo, sin pasado y sin futuro de las cosas. Lo contrario de la ideología es la historia. El pensamiento crítico tiene que pensar los orígenes de las cosas y su destino. La segunda notita sobre lo que quería decirles hoy. Otra palabrita fundamental, me parece, cuando pensamos la cuestión educativa y fundamental para discutir con este gobierno miserable que enfrentamos. La idea de derecho. Las leyes de la nación dicen que la educación en la Argentina, en todos sus niveles, constituye un derecho. La palabra derecho es una palabra rara. No voy a hablar de su etimología, voy a hablar de sus usos. La palabra derecho es una palabra rara por el modo en que la usamos, porque solemos usar la palabra derecho no para nombrar los derechos que tenemos, sino para decir que es un derecho que tenemos, uno que derecho no tenemos. Quiero decir, nadie que de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, por la simple razón de que de hecho tiene. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda revoleando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, por la simple razón de que tiene. El que en general dice yo tengo derecho a tal cosa es por regla general el que no tiene ese derecho. Y entonces es interesante lo que dice cuando dice yo tengo derecho a. ¿Qué dice alguien cuando dice yo tengo derecho a? 3 cosas. Una, yo no tengo derecho a. Por eso se le hace tan fácil a la derecha cuestionar la idea de derecho. Porque a la derecha le basta constatar cómo son las cosas para refutarnos y para mandarnos rápidamente a la zona de los loquitos, de los utopistas, de los idealistas, de los que querrían creer que el mundo puede ser distinto a como simplemente es. La derecha, o por lo menos importante de la derecha, es un pensamiento esencialmente constatativo. Diría más, ser de derecha consiste en andar por la vida constatando, sin escandalizarse frente a la injusticia de lo que uno constata. Si uno le dice a un señor de derecha, usted sabe que en este país hay un 60% de los pibes que de hecho no tienen derecho a comer razonablemente al mediodía y la noche. El señor de derecha dice, ajá. ¿Cómo ajá, señor de derecha? Ajá. ¿Pero a usted no le produce escándalo, señor de derecha, que el 60% de los pibes no tenga derecho a morfar como Dios manda? Bueno, dice el señor de derecha, el escándalo, ahí entramos en otra zona, los valores, vos, ¿no? Tenés ilusiones, utopías. Yo soy un tipo serio, yo constato, yo verifico cómo son las cosas y no me compro los cuentos chinos que me hicieron creer de que tengo derecho a algo a lo que de hecho no tengo derecho, ¿no? Lo primero que dice el que dice yo tengo derecho a es entonces yo no tengo derecho a. Lo segundo que dice es pero está mal que yo no tenga derecho a. No puede ser que yo no tenga derecho a. No hay derecho a que yo no tenga derecho a. Es muy linda esa expresión, no hay derecho. Cuando la doctora Claudia de Cándido y yo éramos jóvenes, había una revista que sacaban estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que se titulaba No hay derecho. Era una revista muy linda. No hay derecho es una expresión de indignación, ¿no? No hay derecho. ¿Por qué ese que es igual a mí puede ir a la universidad y yo no? Si tiene la misma dignidad que yo, si es un ciudadano igual que yo,
si es igual de inteligente que yo. Esto es fundamental, ¿no? Pero no se lo voy a explicar a ustedes. Todos los que estamos acá sabemos, porque lo verificamos todos los días, que no hay ninguna cosa más democráticamente distribuida que la inteligencia. Todos los seres humanos somos igual de inteligentes. Y por eso tenemos que rompernos el alma, nosotros los docentes, y creer en cada uno de los pibes y pibas que tenemos enfrente, y no confundir la inteligencia que a veces les atribuimos desigualmente distribuida con competencias culturales que tienen que ver con la pertenencia de clase o con tantísimas otras cosas, ¿no? Déjenme una pequeña digresión, pero esto me gusta mucho. Hay un filósofo francés que muchos de los y las presentes han leído, que se llama Jacques Rancière, a quien le gusta mucho un político francés del siglo XIX, a quien también han leído, que se llamaba Louis-Auguste Blanqui. Blanqui era un señor un tanto revoltoso del siglo XIX que por ese motivo pasó una parte importante de su vida en Cana, en una pequeña celda que tenía una ventanita que miraba al cielo. Blanqui se pasó la vida mirando el cielo y escribió sobre el cielo cosas preciosas. Escribió un gran libro sobre el cielo, que acá influyó mucho sobre Borges y Bioy Casares, dos señores de derecha que no tenían un pelo de tontos y que sabían que a ese socialista había que leerlo, como al alemán Heine, el poeta preferido de Borges, ¿no? Y de Marx. Tengo para mí, contra todas las universidades del orbe, dice Borges, que Heine es el mayor poeta en lengua alemana. Y a Blanqui lo leyeron mucho, Borges y Bioy. Bueno, ¿qué dice Blanqui del cielo? Blanqui del cielo, del que habla en el momento en que el cielo es más lindo y más interesante, que es por supuesto de noche, cuando se nos figura como un conjunto de manchas plateadas sobre un fondo negro homogéneo. Es decir, cuando el cielo se nos aparece como un texto. Porque ¿qué es un texto al fin y al cabo? Sino un conjunto de manchas sobre una superficie homogénea de un color. En realidad el cielo es el primer texto que enfrentaron los hombres hace muchos miles de años. Y Blanqui dice una cosa muy interesante que a Rancière le interesa mucho, o mejor dicho, Rancière le hace decir a Blanqui lo siguiente, que desde hace miles y miles de años todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, vienen mirando con maravilla el cielo, sin poder evitar la sensación que siempre tenemos cuando miramos el cielo estrellado, de que hay allí un mensaje cifrado para nosotros. Y de que desde hace miles de años todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, vienen tratando de descifrar ese mensaje cifrado para ellos en el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, vienen fracasando por igual, todos exactamente igual, en el intento de descifrar el significado de ese texto que es el cielo estrellado. A esa conmovedora impotencia compartida, a esa magnífica ignorancia común, Rancière le da un nombre muy bonito y muy francés, la llama comunismo. Y dice Rancière entonces, si ese primer texto, que es el más maravilloso que hayamos enfrentado, el texto misterioso de un conjunto de manchas plateadas sobre un fondo negro, todos, no importa cuántos doctorados y postdoctorados hayamos hecho con becas del CONICET o de no sé dónde, todos somos igualmente incapaces de descifrarlo. Desde el último postdoctor de no sé qué
hasta el más analfabeto de los analfabetos, somos igualmente impotentes para entender ese texto. Con cuánta más razón aún no somos todos perfectamente iguales frente a todos los textos que enfrentamos en nuestra vida, en la enseñanza de nuestras clases, en la lectura de nuestros libros. Hay algunos colegas que creen que pueden enseñar las cosas que enseñan porque ya las leyeron antes y por lo tanto las saben, y se las tienen que enseñar a un conjunto de chicos que, pobres, no entienden. Podemos empezar a enseñar cuando hemos entendido que nosotros tampoco entendemos nada de nada, por muchas veces que hayamos examinado un texto, y que eso, exactamente eso, es lo que nos habilita para conversar con los otros, que son idénticos a nosotros, sobre cualquier texto, desde el cielo hasta el más sofisticado de los libros. Primero, el que dice yo tengo derecho a, dice yo no tengo derecho a. Segundo, dice está mal, no hay derecho, no puede ser que yo no tenga derecho a. Y tercero, dice alguien tiene que hacer algo al respecto. Alguien, ¿quién? El Estado. Algo, ¿qué? Política. Los derechos tienen como contrapartida necesaria la intervención del Estado, con políticas públicas activas, con presupuestos suficientes. El Estado no es otra cosa que la comunidad, lo común jurídicamente organizado, ¿no? La famosa conferencia titulada La Comunidad Organizada, que dictó cierto general argentino en 1949 en la localidad de Mendoza, tiene una fuerte base filosófica hegeliana. Hegel es el que dice el Estado es la comunidad organizada, solo que Hegel lo dice en alemán. En alemán se dice es la realización de la idea ética, ¿no? Bueno, el general tradujo, pero está bien. La comunidad jurídicamente organizada tiene que estar allí para garantizar lo que de manera común coincidimos en reputar como un derecho que tiene que ser lo de todos y de todas. En la Argentina es extraordinario que la educación en todos sus niveles, incluido el tradicionalmente más elitista, más jerárquico, más excluyente, que es el superior, sea, porque así está escrito en leyes de la nación, un derecho humano universal. Mucho para hablar sobre eso. Voy rápido porque quiero llegar a mi tercera y última anotación. Pero me parece que hay que pensar en ese derecho a la educación en general y a la educación superior en particular, que es un derecho de los individuos, es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas, es un derecho de cada uno de los muchachos y de las chicas que tocan a las puertas de nuestras instituciones en busca de un destino profesional, laboral, científico, académico, pero que también es un derecho colectivo del pueblo. El pueblo que, entre otras cosas, garpando sus impuestos, sostiene el trabajo que llevamos adelante en nuestras instituciones educativas en general y universitarias, de las que querría hablar 2 minutos porque me importan mucho en particular. Ese pueblo tiene que tener el derecho a recibir los beneficios de ese trabajo que hacemos pagados por él. Quiero decir, tiene que recibir de nuestras universidades los profesionales que ese pueblo necesita para su bienestar, para su desarrollo, para su realización. Por supuesto, no necesito decir que uso aquí la palabra necesitar fuera de todo utilitarismo, ¿no? Los pueblos necesitan biotecnólogos, necesitan ingenieros en puentes y necesitan filósofos medievalistas. Todo eso necesitan los pueblos y nos equivocaríamos si supusiéramos que producir esto último es un lujo que nosotros, los países pobres, no podemos darnos, ¿no? Pero el pueblo tiene que recibir de sus universidades los profesionales que necesita de la más alta calidad. Y los pueblos tienen que recibir de las universidades y del sistema educativo, científico, tecnológico en general, los conocimientos que ese pueblo necesita para mejorar la calidad de sus discusiones colectivas, para mejorar la calidad de sus políticas públicas.
No puede ser que algunas discusiones muy importantes en la Argentina se desarrollen en el pésimo nivel que proponen los pésimos animadores de los pésimos programas de televisión que tenemos, cuando un montón de colegas que saben un montón sobre eso y que están en nuestras universidades no han logrado aprender el lenguaje en el que poder transmitir a la sociedad el resultado de sus investigaciones. No puede ser que los resultados de las investigaciones que le salen tanta plata a la sociedad argentina circulen después en el desangelado formato de los papers académicos, preferentemente en inglés porque dan más puntos en el Ridiculum Vitae, ¿no?, publicados en la Very Important Anthropological Review de Oklahoma, en lugar de que nos tomemos el trabajo de aprender a hablar el correcto castellano con el que hablar con nuestras organizaciones sociales, nuestros organismos de derechos humanos, nuestros gobiernos, nuestros sindicatos. Allí tiene que estar la universidad también, ¿no?, garantizando el derecho colectivo que el pueblo tiene en relación con ella. Hoy la idea misma de derecho es objeto de ataques furibundos. Yo diría, voy a tratar de decir esto muy rápido, que esos ataques han conocido dos momentos o como dos tiempos en los últimos dos gobiernos de orientación neoliberal que hemos padecido. El del ingeniero Macri hace algunos años y el de lo que la locutora de los actos oficiales llama el doctor Milei. No lo sé, debe serlo, ¿no? Porque no creo que mienta. Pero en todo caso así se dicen los actos, ¿no? Bueno. A Macri le pasaba una cosa con la palabra derecho. No entendía qué quería decir. Lo digo de verdad. No hay ninguna ironía en esto. Macri no entendía qué quería. Porque Macri, vos le decías a Macri, todos los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela. Y Macri te miraba con esos ojos azules y vacíos y te decía, no, hay unos que no. No, pero Macri, te estoy diciendo que tienen derecho, que vos que gobernás este ISPA tenés que hacer algo para realizar eso. No, no tienen derecho, no ves que de hecho no tienen. Es decir, para el pensamiento de la derecha berretamente constatativa, que se limita a describir cómo es el mundo y que no se escandaliza frente a eso ni un poquito, la idea de derecho no tiene sentido, porque la idea de derecho es necesariamente la idea de un cuento chino que nos hicieron creer. Creíamos que teníamos derecho a irnos de vacaciones, creíamos que teníamos derecho a morfar, creíamos que teníamos derecho a ir a la escuela y a la universidad. El famoso discurso a los postres de una cena en el Rotary Club de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que dijo célebremente, yo no sé por qué han llenado esta provincia de universidades, si todos sabemos que en este país los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad. Es genial ese discurso, es genial, porque la verdad es que esa frase de la licenciada Vidal no es una frase exactamente falsa, es un poquito falsa. Algunos que nacen en la pobreza, como dice Vidal, para quien la pobreza parece ser una comarca rarísima, ¿no?, extraña, donde hay gente que nace. Algunos de los que nacen en la pobreza llegan a la universidad, entre otras cosas gracias a que el gobierno que integró a la licenciada Vidal no terminó de destruir todas las políticas públicas que lo permiten. Pero es cierto que llegan en bastante menos número que los que a mí me gustaría y a ustedes también. Los pobres están definitivamente subrepresentados en la educación superior en la Argentina. Y en ese sentido uno podría decir, la frase de Vidal es bastante verdadera, es dolorosamente verdadera. El problema con esa frase no es su verdad o falsedad, es que la dijo no era una socióloga empirista presentándonos los avances de su investigación de maestría y correlacionando pobreza y titulaciones de no sé qué cosa. La que lo dijo era una gobernadora, es decir, alguien a quien imagino que los bonaerenses deben haber votado, no para que les contara periódicamente cómo funciona el mundo, sino para que hiciera política para que el mundo funcionara un poquito más parecido a lo que dicen las leyes de la nación de la que esa provincia forma parte.
pasa otra cosa. Milei sí entiende lo que quiere decir la palabra derecho. Esa es la diferencia fundamental entre Milei y Macri. Macri no entiende lo que quiere decir la palabra derecho. Milei sí, y está en contra, ¿no? Y por eso grita y manda los derechos, ¿no?, a la zona de las causas de la decadencia argentina, y dice: los derechos son una cosa inmunda, una porquería, yo qué sé qué, porque si postulo que una cosa es un derecho, todos los argentinos de bien tienen que garpar impuestos para que con la suya sostengan eso que ustedes llaman derecho, dice Milei, y que yo llamo por su verdadero nombre: privilegio de la casta. La casta de los planeros, la casta de los beneficiarios de la asignación universal por hija, la casta de los ciudadanos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una discusión con el actual gobierno que tiene que tener características distintas de la discusión que teníamos con Macri. A Macri había que explicarle qué quería decir derecho, a este no, este sabe y está en contra, y por eso tenemos que discutir en términos de criterios de justicia por qué el Estado tiene que estar allí y no correrse como este querría para garantizar los derechos. Termino, pero no quiero dejar de citar al viejo y querido Raúl Scalabrini Ortiz, porque me parece que la situación que traté de describir al comienzo, la situación que nos describen muchos de los textos, de los artículos, de los libros que vienen apareciendo entre nosotros en la Argentina desde hace 6, 7 meses, tratando de explicarse y de explicarnos cómo fue que esto pudo pasar, cómo fue que pudimos elegir esto, cómo fue que esta sociedad pudo elegir esto. Me parece que son diagnósticos que parten de esa comprensión de que estamos ante una sociedad de sujetos individuales, individualistas, egoístas, crueles, separados uno del otro, solos. Y las explicaciones de esa soledad y de ese aislamiento son múltiples, y todas las que hemos leído están muy bien. Desde las que arrancan en 1976 para explicar que el proceso de desindustrialización de la economía y de desestatización de la sociedad produjo a la salida de la dictadura no ya grupos consistentes con identidades colectivas firmes, sino individuos sueltos, aislados, ¿no? ¿Se acuerdan de los discursos presidenciales de ítalo-argentino Luder y de un señor que se llamaba Raúl Alfonsín? Mientras ítalo-argentino Luder empezaba sus discursos diciendo compañeros de aquí, compañeros de allá, y los compañeros se miraban uno al otro y decían: ¿a quién le está hablando? ¿No se enteró que los compañeros están muertos, se fueron al exilio, los echaron de la fábrica, pusieron un parripollo, les alcanzó la indemnización para un kiosco? El otro, más vivo y que sabía a la sociedad a la que le estaba hablando, decía: amigos de Rosario, amigos de Mar Chiquita, amigos de Santa Rosa. Acariciaba a sus audiencias con las palabras, como escribió alguna vez mi maestro Oscar Landi. Y una vez, uno de la audiencia, porque hacía mucho calor, estaba muy emocionado, se desmayó. Y entonces el gallego, que era muy vivo, dijo rápido: un médico a la derecha, por favor. Y todo el mundo aplaudió. Y dijo: está buena esta, la voy a volver a hacer. Y al día siguiente, uno se desmayó a la izquierda, o a él le pareció que se desmayaba, o quiso que se desmayara, y dijo: un médico a la izquierda, por favor. Y toda la gente empezó a aplaudir porque se empezó a convertir en una muletilla. Y una vez Leopoldo Moró me contó: y si nadie se caía, se tiraba el changui, me tiraba yo, para darle el pie, para que el tipo dijera, porque era muy bueno eso. Era el líder que al mismo tiempo que podía articular un gran discurso mirando a los tiempos, estaba atento a cada una de las ovejas del rebaño, al sufrimiento individual de cada uno, de cada quien, que era en lo que nos habíamos convertido, en una sociedad de cada unos, de cada quienes, y no ya de grandes colectivos. En el un médico a la derecha, por favor, está la prehistoria de la patria es el otro. No, de la patria son los otros, es el otro. Ahí hay también el reconocimiento a una forma fuertemente individualizada de lo común, ¿no?
más las tecnologías de la comunicación, más los celulares, más todo lo que ya sabemos. En 1931, una gran experiencia política popular había sido derrotada por un golpe militar. Y Raúl Scalabrini Ortiz escribe un libro hermosísimo. Se llama El hombre que está solo y espera. Y describe una sociedad que es muy parecida a esta. Está hecha de individuos solos, de átomos aislados, solitarios, tristes, ensimismados. Los describe en un café de Buenos Aires, y es hermosa la descripción. Un café donde al final de la jornada laboral se reúnen los hombres que están solos para disimularse a sí mismos un poco su soledad, sentándose juntos, pero permaneciendo callados en una misma mesa, sintiendo alivio cuando suena un tango, porque entonces ya no tienen obligación de hablar, y cada uno puede mirar el fondo de su pocillo lleno de colillas de cigarrillo a ver si está allí en el fondo de cada pocillo individual la raíz de su humillación, de su derrota, de su frustración. Esos hombres siempre habían estado solos. Esto no se lo pregunta Scalabrini, me lo pregunto yo. Habría que imaginar sus edades, pero es muy posible que los más viejos hayan protagonizado la Revolución Radical de 1890 y que los un poco menos viejos hayan tirado alguna piedra o quizás, quién sabe, algún tiro en la de 1905 y que los más jóvenes hayan protagonizado la gran epopeya electoral de 1916. Y esos hombres que estaban solos mirando el fondo de su pocillo, tristes como estamos nosotros hoy, a lo mejor estaban tan tristes que no sabían que eran también, de una manera oscura para ellos mismos, la memoria de esas viejas luchas. No lo sabían, pero quizás porque eran también esas memorias, porque no estaban dispuestos a que el presente fuera siempre el mismo, porque no estaban dispuestos a que esto durara para siempre. Esa frase la usa nuestro amigo y maestro Horacio González en la última línea de la última o penúltima nota al pie de página de su último extraordinario libro, Humanismo, Impugnación y Resistencia. Dice Horacio, y es extraordinario, es casi una despedida: esto no puede ser para siempre, ¿no? Y no puede ser para siempre porque somos también, además de nuestra tristeza en el presente, la memoria de esas viejas luchas. Por eso Scalabrini dice que ese hombre que está solo espera. Y uno tiene ganas de preguntarle a Scalabrini, ¿qué espera Scalabrini? ¿Qué sé yo, boludo? La espera, la verdadera espera, es siempre una espera sin objeto. La espera que sabe su objeto es una espera más o menos, ¿no? Bueno, ya va a llegar, ¿no? Pero la verdadera espera, que es el puro señalamiento del carácter abierto, inconcluso de la historia, es una espera que nunca conoce el nombre de su objeto. El hombre que está solo y espera, espera porque sabe que esto no puede ser para siempre. 5 años antes de 1931, en 1926, un gran amigo de Scalabrini, populista como Scalabrini, criollista como Scalabrini, irigoyenista como Scalabrini, escribió un texto hermoso. Era Jorge Luis Borges. Y el texto se llama El tamaño de mi esperanza. Es hermoso, es extraordinario. La idea de espera de Scalabrini rima con la idea de esperanza de Borges. Bendita seas, esperanza, dice Borges, memoria del futuro, olorcito de lo porvenir, palote de Dios. Hermoso, ¿no? Bueno, Scalabrini y Borges, que eran muy parecidos, tenían la misma identidad política, escribían muy parecido, tenían el mismo maestro, Macedonio Fernández, que lo había sido de los dos. Piensan en ese momento de fuerte desesperanza de la vida pública argentina. Borges durante el alvearismo, Scalabrini durante Uriburu, que el presente no puede ser el mismo para siempre y que por eso hay que estar abierto a la espera, hay que estar abierto a la esperanza. Este presente argentino es tremendo, es muy desolador, es muy entristecedor. En estos días, en estas horas, estamos golpeadísimos.
Pero yo no me creo que los argentinos y las argentinas seamos solamente esos impulsos individualistas, egoístas y crueles que sin duda habitan en nosotros y en virtud de los cuales votamos el número de 6 de cada 10 a Milei hace 10 meses. Votamos el número de 6 de cada 10 a Milei hace 10 meses porque somos sin duda esos individualistas posesivos, horribles y crueles. Pero decir solo eso me parece que es exculpar demasiado rápido a la política. Y yo no quiero exculpar a la política. Fuimos incapaces de construir un discurso que interpelara otra dimensión que también forma parte de ese nudo complejo que es toda subjetividad y toda sociedad. ¿Somos individualistas, egoístas y crueles? Sí. Somos también generosos, solidarios, también. Tenemos que construir las prácticas y la retórica política capaces de potenciar ese lado de nosotros para que este otro lado miserable de esta sociedad termine su función cuanto antes. Gracias. Hola, ¿se escucha bien? Yo prefiero ¿puede dar eso? Está prendido ahora, lo ves. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Compañeras, compañeros, compañeres. Gracias a la Universidad de la Militancia, gracias Sandra, gracias Juanjo. La verdad que es un gusto estar charlando en estos momentos difíciles porque me parece que más que nunca tenemos que hacer el esfuerzo de conversar entre nosotros en grupos pequeños, en casas de familias, tomando mate con los amigos, en cada uno de los lugares. Esa es lo que me parece que cada militante social, político, sindical tiene que hacer. Porque justamente es un momento difícil, entonces requiere de nuestra máxima comprensión, pero también del encuentro con otros que nos ayuden y con los que compartamos una determinada forma de querer a nuestra patria, a nuestro país y a nuestra escuela. Por eso me pareció tan importante la apertura que hacen las compañeras contando las experiencias. Yo creo que es importante justamente porque ellas tienen muy claro cuando cuentan cada uno de sus tareas y de lo que hacen, de esto que traía Eduardo con respecto al derecho a la educación. Y yo quiero leerles la apertura de la Ley Nacional de Educación, que es la Ley 26.206, que no es producto de una escritura de un gobierno, sino que es producto de una lucha sostenida durante muchísimos años, por los maestros, maestras, profesores, profesoras a lo largo de toda nuestra historia. Es una ley maravillosa que en su introducción dice que la educación es un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado, siendo una prioridad nacional construida en políticas de Estado. La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar, fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de la vida y promover en cada educanda la capacidad de definir su proyecto de vida.
¿Por qué digo esto? Porque esta ley hoy está vigente. Esta ley no se cumple, como ustedes saben, pero está vigente. Y está vigente y es parte para nosotros. Nosotros decimos que las leyes que nosotros construimos en los gobiernos de Néstor, de Cristina, en cada una de las etapas que de alguna manera cristalizaron 20, 25, 30 años de lucha docente, son un activo o un programa de lucha. Y nosotros ahí tenemos que detenernos para analizar el presente, pero también para saber que eso lo construimos peleando y que lo vamos a defender. Yo dividí voy a tratar de ser puntual con el tiempo, pero dividí lo que quería decirles en 3 partes. La primera es caracterizar lo que está pasando, porque me parece muy importante que nosotros tengamos claro qué está pasando en educación hoy con el gobierno de Javier Milei, y casi como un calco, diría, con algunos matices, pero no mucho, con el gobierno de Puyaro en la provincia de Santa Fe. Lo segundo que yo les quería contar, que esto sí es una novedad, y creo que en el primer lugar que lo presento, es un trabajo del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas con la Internacional de la Educación. Ustedes saben que la CETERA es parte de la Internacional de la Educación, que nosotros estamos en el Consejo Ejecutivo Mundial y en el de América Latina, y produjimos durante estos últimos 2 años un documento que para mí es histórico, que tiene el respaldo de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de la Organización Internacional del Trabajo, y que hace un diagnóstico. Después voy a tener material impreso para todos los maestros, maestras que quieran, y también para viralizarlo por WhatsApp, se los mando para que lo compartan. Y la tercera parte es contarles un poco las resoluciones del Congreso Mundial que sesionó en la Argentina la semana pasada, con la presencia de 1.500 docentes y sindicatos docentes de todo el mundo. Un poco para pensar lo que nos pasa a nosotros, pero también lo que está pasando en el mundo, que es algo que nosotros no podemos desconocer. Nosotros tenemos que tener muy claro lo que pasa en el mundo, porque hay muchas cosas que aprender de lo que está pasando, y muchas cosas comunes con lo que nos están pasando a nosotros y que están pasando los maestros y las maestras de todo el mundo. ¿Cómo estamos hoy en educación? Yo no les traje hoy, porque no iba a ser tiempo, un informe sobre presupuesto educativo, pero cuando quieran lo venimos y lo analizamos puntualmente. Lo que nosotros estamos viendo en el presente es que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante un brutal desfinanciamiento de la educación en toda la Argentina. Ese desfinanciamiento tiene claramente una direccionalidad que tiene que ver con afectar fuertemente la educación pública en la Argentina. Tanto la educación general básica, que va desde el nivel inicial hasta los institutos terciarios no universitarios, como de la universidad pública. Ese ataque no solamente tiene que ver con una cuestión presupuestaria, sino que tiene que ver también con una concepción ideológica de la ultraderecha. Yo no lo llamo anarcocapitalista a Milei, la verdad que a mí la categoría sigue sin cerrarme. Para mí es la ultraderecha. Creo que de liberales no son, claramente. Sarmiento se asustaría, así que son nada más que ultraderechistas de cuarta, además, de cuarta, porque tienen en los ministerios gente brutal, con las que es muy difícil discutir. No se imaginan lo que es educación. Así que ellos claramente vienen con una desinversión brutal en varios aspectos. En el caso nuestro, particularmente las partidas educativas, en el FONID. El FONID representa un porcentaje alto del presupuesto educativo y es parte de una conquista
de una conquista que peleamos nosotros en la Carpa Blanca. Salió en el gobierno de la Rúa después de 3 años de lucha en la Carpa Blanca, y tiene que ver con una ley que otorga una parte a los salarios docentes de todo el país para equiparar, y la otra parte va destinada a las provincias que tienen los salarios más bajos. O sea, tiene un efecto reparador para las provincias cuyos salarios son más bajos, y tiene un efecto colectivo y general para todos los docentes de la Argentina. Eso, si hoy se actualizara, si el FONIT se actualizara en diciembre, cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, el FONIT era de 28.700 pesos por cargo. Se cobra hasta 2 cargos. Hay muchos que no son docentes acá, ¿no? Igual es bueno que sepamos en qué va la plata del Estado, o en qué debe ir la plata del Estado para los docentes y para la educación. Y también lo que pasa cuando eso no se paga. No debería ser una discusión solo de nosotros los docentes, porque es una discusión en el seno del pueblo, porque tiene que ver con el Estado y con la inversión estatal. Y la otra parte, si eso se actualizara hoy, debería ser 94.500 pesos por cargo. Imagínense, las que somos maestras y tenemos 1 o 2 cargos, horas cátedra, serían 150.000 pesos. Serían 150.000 pesos más, 180.000 pesos más, según el cargo o las horas cátedra que tengamos. Estaríamos en otra situación. No estaríamos en el paraíso, pero estaríamos en otra situación. Y ni hablar el porcentaje que va a las provincias que pagan salarios más bajos, que sería la discusión del piso salarial nacional, que se fijaba todos los años en paritaria desde que tuvimos la ley, y el FONIT. Estos 2 fondos, los dos, el gobierno ni bien asumió los sacó. Pero no solo sacó eso, sacó el fondo para ayuda escolar para comedor y copa de leche, que ahora recién está pagando la primer cuota de la deuda 2023, y por los conflictos que nosotros armamos, porque uno de los temas centrales, cuando Eduardo habla del derecho de los jóvenes, de los niños y niñas que nosotros alojamos, de los que vienen, hoy nosotros se han triplicado los pibes en los comedores escolares de las barriadas populares en todo el país. En algunos lugares donde nunca hubo comedor escolar, nunca, en esta provincia, departamento de la región centro, que nunca hubo comedor escolar, se tuvieron que abrir comedores escolares, y esto en varias provincias. Después se quitó totalmente la inversión en el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente. Nosotros tenemos un problema cuando somos gobierno, tenemos varios, y tuvimos varios. Pero uno de los que tenemos es que nosotros no podemos valorizar las cosas que hacemos, o las políticas públicas que son fundamentales. La formación docente, miren compañeros y compañeras, 800.000 docentes se formaron en la formación docente. Muchas de esas formaciones conveniadas con los sindicatos, de altísima calidad, de altísimo nivel. ¿Alguien lo sabe? ¿Algún padre que dice que no sabemos nada, que no sabemos, lo sabe? No, no lo sabe, porque nunca lo contamos. Millones de libros que fueron a las bibliotecas escolares. El programa Escuela Abierta, en las computadoras. Bueno, cuando nosotros le contamos a la comunidad, nosotros sí, porque somos militantes, en estos colectivos sí, pero digo, en general, ¿cuándo se cuenta esas cosas? Bueno, todo eso que mucha gente no sabe ni que existió, todo eso
es parte de lo que este gobierno de Javier Milei no está pagando. Tampoco las transferencias no automáticas a las provincias, que no son los ATN. Dentro de las transferencias no automáticas hay cuestiones que tienen que ver con partidas especiales, con financiamiento para nuevos jardines de infantes, con financiamiento para institutos superiores, con convenios con otros ministerios como puede ser el de infraestructura, con inversión en construcción de escuelas. Eso está parado en todo el país. Y lo que están diciéndole a los gobiernos provinciales, entre ellos el de Santa Fe, pero a todos, es: vengan a firmar el convenio que les traspaso la obra. Vengan, lo habrán escuchado Axel, diciendo inauguramos. Bueno, ¿esos qué son? Son escuelas que la inversión era nacional y que ahora se tiene que hacer cargo de la provincia. O sea que esos fondos que iban, que acá nadie tampoco lo dice, lo voy a decir, acá se hicieron muchas escuelas en la gestión anterior. ¿Cuánta gente lo sabe? Nadie. Porque todos ustedes saben, por lo menos los que son maestros, que cuando Perotti inauguró escuelas, nunca dijo que esas escuelas se hacían con fondos nacionales. Y no es la primera vez que pasa en esta provincia. Muchas escuelas se empezaron, se iniciaron muchos jardines de infantes, que es una de las prioridades que nosotros teníamos porque es el nivel donde más necesidades tenemos, en el nivel inicial y en la escuela secundaria. La otra cuestión es la discusión ideológica que ellos están metiendo, que lo están metiendo en la nación y también acá en la provincia, que las compañeras lo señalaron con respecto al paro. Esa es una disputa eminentemente ideológica. ¿Qué están planteando? La semana que viene, el miércoles, quieren tratar en el Congreso de la Nación la esencialidad de la educación, en el medio de un temario que incluye el repudio a Alberto Fernández, la invasión a Venezuela, bueno, en la entrada de tropas a la Argentina, más o menos 20 temas, por eso lo buscaba Germán Martínez, pero ya lo voy a encontrar. Entre todo eso van a tratar lo de la esencialidad de la educación. ¿Qué es la esencialidad de la educación? Para hablar clarito, es la prohibición del derecho a huelga. Para la OIT, servicio esencial para la Organización Internacional del Trabajo, servicio esencial es aquel del que depende la vida o la muerte de una persona. Por ejemplo, las guardias básicas en los hospitales, los bomberos en zona de incendio, la policía. No es la educación. La educación es importante, la educación es fundamental, pero en los términos de la caracterización de la Organización Internacional del Trabajo no se puede prohibir el derecho de huelga. Ellos lo van a votar, creo, por lo que me dijo Germán y Hugo Yasky el otro día, que tienen los números. Nosotros vamos a estar en la puerta del Congreso de la Nación. Nosotros ya ganamos judicialmente una vez la declaración de esencialidad en la justicia y también en la OIT. Volveremos a hacer todo lo que hay que hacer: estar en la puerta del Congreso, ir a la justicia, ir a la Organización Internacional del Trabajo. Pero no es muy distinto a esto que decían las compañeras con respecto a lo que está pasando acá en Santa Fe con Puyaro. Puyaro ganó las elecciones diciendo cláusula gatillo, defensa de los docentes, defensa de la escuela pública, y terminó poniendo presentismo, descontando los días de huelga, y ahora la que se viene ahora a raíz de fin de agosto, calculamos que entre el 20 y el 30, la reforma de la ley de jubilaciones, que en la provincia de Santa Fe es histórica porque también es una conquista del magisterio, porque nos costó años pelear esta ley que tenemos, porque la resistimos en el reutemanismo y en los 90,
y ahora nuevamente nos quieren hacer retroceder. Hay algo de lo que las compañeras, no sé si me va a dar el tiempo para todo, pero para terminar esta parte, hay algo de lo que las compañeras señalaban que a mí me parece fundamental. Nosotros tenemos que abrir la escuela, compañeros y compañeras. Nosotros tenemos que hacer entender a los compañeros que esta etapa es una etapa totalmente distinta a la que nosotros vivimos. Por tanto, no se puede responder con las mismas herramientas que respondíamos hasta hace 6 meses. Nosotros necesitamos construir un frente nacional que defienda la educación pública donde estén todos los sectores, lo más amplio posible. Nosotros necesitamos explicarles a los padres de las escuelas donde trabajamos por qué peleamos. No puede ser que un padre reciba, miren, me pasó a mí, tengo un nieto en la escuela pública, o sea, y lo veo todos los días, y tenemos que hacer una autocrítica. No te puedes llegar a un cuadernito diciendo quién para y quién no, sin una explicación al papá y a la familia de por qué peleamos, por qué luchamos y por qué hay que defender la escuela pública. Tiene que ser un compromiso. Es un debate sobre la conciencia, compañeros y compañeras. No, si no hay un debate consciente, nos van a pasar por arriba. Porque si nosotros no unimos nuestra pelea a la pelea por el comedor, por terminar el jardín, por los cargos que nos faltan, por el hambre de nuestros pibes, por lo que sufren, no puede ser que los compañeros de los movimientos sociales nos vengan a hablar y nos puteen. Esto no está grabado, si lo grabaron, córtenlo. Nosotros tenemos, después ustedes lo editan, nosotros tenemos en el diálogo con las organizaciones sociales, los compañeros que más trabajan en el territorio, yo sé que los que están acá son compañeros comprometidos, pero eso tiene que ser todos, o por lo menos la mayoría. Todos es difícil, la mayoría no. Ahora, nosotros tenemos que abrir un diálogo. Cuando nosotros armamos lo de escuela como territorio de paz frente a las balaceras, es una medida que tiene que ver con juntar a la comunidad alrededor de la escuela, al cura, a la iglesia evangélica, al club de barrio, a los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos del campo popular y a la escuela, diciendo la escuela es nuestro territorio común, el barrio es nuestro territorio común. Si nosotros no hacemos eso, nos van a pasar por arriba, pero no solo como pueblo, como docentes, porque lo que ellos están buscando, la derecha lo que está buscando es enfrentar. Si ustedes leen el comunicado de Puyaro del otro día, ¿qué dice? Una cosa son los sindicalistas y otra cosa son los docentes. Ese discurso que ya lo vimos, no es nuevo, los que tenemos algunos años sabemos que lo han hecho 20 veces, siempre le fue mal, siempre le fue mal, porque eso también tenemos que saber. Por eso hay que laburar con la conciencia de los compañeros y las compañeras, porque ese discurso va a ser derrotado, porque la gente necesita no represión, necesita poder comer, necesita pagar el alquiler, necesita poder pagar el gas y la luz, que son impagables. Entonces eso en algún momento se quiebra, pero mientras tanto nosotros tenemos que profundizar el debate. Les quiero contar cosas que son más lindas que esta que les estoy diciendo acá, que tienen que ver con el tema sí, porque también me parece que una manera de pensar con esperanza este presente y el futuro es poder pensar qué cosas nosotros hacemos bien. Y nosotros hacemos bien muchas cosas. Las compañeras lo contaron en la escuela.
esa esperanza que nosotros tenemos en nuestros pibes y pibas, esa cantidad de maestros y de maestras comprometidos que sacan tiempo de donde no tienen, que acá veo a muchos y conozco a muchos, que van a militar al barrio y si hace falta en la olla popular del barrio juntando con los vecinos para darle de comer a los pibes, o juntando libros para una biblioteca de la escuela, o alfabetizando, o hasta yendo casa por casa a visitar a los pibes que están en problemas. Esos son la mayoría de los maestros. Y nosotros eso lo tenemos que valorizar. Y también nuestras organizaciones. Y en eso les quería contar que salió, que nosotros trabajamos durante casi 2 años en este material, que después se lo mando, yo ando así de publicista porque es muy bueno, que le estamos entregando a todos los gobiernos de todo el mundo, que habla de los problemas de la profesión docente, de los problemas de la escuela y de los problemas que nosotros tenemos. Y a partir de un trabajo con pedagogos, con universitarios, con docentes y con sindicatos de todo el mundo, produjo un material que hace un diagnóstico de la situación actual y por el otro lado saca 59 recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones están, por ejemplo, el tema de la paz y de la democracia, porque hoy lo que nosotros estamos viviendo en el mundo no es solo un tema de Argentina. El avance de la derecha en el mundo con respecto a las políticas educativas es brutal. La situación de la escasez de docentes por guerras, migraciones, hambre o cuestiones salariales o culturales es escandaloso. Hoy, miren la cifra, 47 millones de docentes faltan en el mundo. 47 millones. Y en América Latina muchos docentes dejan, en África también, la profesión por malos salarios. En otros lugares como África o como Medio Oriente, producto de las guerras. Bueno, lo que pasó en Gaza, ayer bombardearon la última escuela que quedaba en pie en Gaza. O sea, para que veamos en qué mundo nosotros estamos viviendo. Bombardearon por primera vez en la historia la escuela y el hospital de las Naciones Unidas, matando a los docentes, no palestinos, a los docentes y médicos de cualquier lugar del mundo. Eso es una raya que no habían pasado nunca, la pasaron. Hoy no queda una escuela en pie. Nosotros estuvimos la semana pasada con el secretario general del sindicato nuestro de Palestina y les puedo decir que es escandalizador y de ahí salieron unas resoluciones. Pero también habla de algo que habló Eduardo, que es el tema de fomentar la humanidad en la enseñanza a través del trabajo decente. Y cuáles son las condiciones que nosotros, como docentes, nuestros pibes tienen que tener para que nuestro trabajo rescate esa necesidad de la humanidad y de la humanización de nuestro trabajo. Después está el tema de las tecnologías, que me voy a referir al final, pero también plantea algo que para nosotros es muy importante, que es que la comunidad internacional debe establecer un fondo mundial para los salarios del personal docente a fin de prestar apoyo de duración limitada para el pago suficiente, puntual y regular de los salarios de los docentes que trabajan en contextos afectados por crisis, por situaciones de guerra o por grandes amenazas de vulnerabilidad. Y después se refiere al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Las instituciones financieras internacionales deberán poner fin a todas las restricciones de la masa salarial del sector público y a las medidas de austeridad que tienen impacto en el gasto en educación, en particular
en la contratación, la retención y el salario de los docentes, y deben adoptarse medidas de alivio, de condonación de deuda para garantizar el financiamiento educativo. Bueno, y acá cita otras resoluciones. Es muy importante esto porque por primera vez sale a nivel mundial un acuerdo de las Naciones Unidas que plantea el tema de la deuda externa sobre nuestros países y las políticas neoliberales de ajuste y de austeridad. Y porque me faltan 5 minutos exactamente, para terminar, el tema del Congreso Mundial. El Congreso Mundial sacó estas resoluciones, es un cuadernillo que también lo estamos terminando de editar. Todo esto es nuevo porque fue la semana pasada, pero se los vamos a mandar, ni bien estén a todos. Pero hay una serie de documentos que son resoluciones que creo que para nosotros van a ser muy importantes, porque en el caso de la escasez de docentes, que es un tema de Argentina, aunque ustedes no lo crean, nosotros ahora estamos haciendo una estadística de Argentina, tenemos la de América Latina, estamos haciendo un desglosado por país. La ausencia de docentes, justo el otro día una reemplazante me decía que es difícil, o sea, está toda la situación difícil, pero a ella le salen un montón de reemplazos. Yo le dije, porque están estudiando la gente que está estudiando, no solo los salariales, tenemos, es complejo la complejidad. Claro, se juntan, las aulas con las comunidades, ¿no? Se juntan varias cuestiones después de la pandemia. Una, el tema de cómo enfrentar situaciones muy complejas, y el otro, el tema salarial, ¿no? Cuando las compañeras hablaban, y acá veo a varios docentes, en las barriadas populares, no solo en Rosario, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en muchos lugares del conurbano o de Cava, donde no entra un colectivo, donde no entra un médico, donde no quiere entrar un remis, ahí hay una maestra o un maestro. Eso no lo dice nadie, no lo dice nadie, pero nosotros lo sabemos. ¿Cuándo fue el tema de las balaceras, de la que Puyaro se olvidó? Los únicos que seguían yendo a la escuela eran los maestros, y lo sabemos todos. La mayoría de la gente se iba del trabajo, los enfermeros, los médicos, los centros de salud, los colectiveros, no te llevaba nadie, un taxista, o sea, las flores, no te llevo. Ludueña, ni hablar, Tío Rolo, Villa Gobernador Galvez, que allá están los dos negritos que trabajan en primaria y en adultos, la cárcel, Vía Honda, bueno, y así las periferias de muchísimos lugares. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué pasa con la educación? Bueno, falta que se enteren lo que pasa. Y muchos de estos tipos no tienen ni idea, yo me la paso diciéndolo, ni idea lo que pasa en una escuela. Acá, en las periferias, el otro día hablaba con la secretaria general de nuestro sindicato en Jujuy. Hay maestras que burro a trabajar, en burro. O sea, no hay transporte en el interior de Jujuy. No hay colectivos que después de la pandemia peor, porque donde había antes de la pandemia, eso también pasa acá en Santa Fe, ¿eh? En el norte de Santa Fe, los horarios de los colectivos se espaciaron, porque teóricamente se fundieron, teóricamente el Estado tiene que pagar todo, entonces las empresas espaciaron los colectivos. Entonces una maestra que tiene que ir, ponele de San Jerónimo, de Coronda, que trabaja en Santa Fe o que trabaja en las colonias, en La Esperanza, porque titularizó ahí, tiene 2 colectivos, pero el colectivo pasa una vez por día.
Entonces, eso es una cosa concreta que pasa, material, que es parte de un problema muy serio que nosotros tenemos y que se agudizó con la pandemia. Y también por eso la cuestión de la soledad, de muchos compañeros con problemas de salud mental, que también lo vemos en las escuelas con los pibes y las pibas. Es alarmante lo que nosotros estamos viendo con los pibes y con las pibas. Y nadie se hace cargo de eso. Cuando dice el hombre que está solo y espera, bueno, la escuela está sola y espera. La escuela está sola frente a esa cantidad de temas, ¿no? Estamos nosotros, está el sindicato, están las redes que podemos tejer, pero hay un Estado ausente a nivel provincial y a nivel nacional que es escandaloso. No son iguales todas las provincias, pero acá es un desastre. Y lo último que quiero decir es el tema de que ninguno de los no lo gozamos, que es el tema de la inteligencia artificial. Lo voy a tocar por arriba, pero sí les quiero decir que nosotros estamos trabajando en este tema porque es un desafío frente a lo que nos pasa en las escuelas y a lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, pero en las escuelas va a tener una repercusión muy fuerte, tanto en el mundo laboral, en los puestos de trabajo, porque para los trabajadores y trabajadoras van a desaparecer literalmente puestos de trabajo que ya están desapareciendo, como en cuanto a los contenidos de lo que nosotros trabajamos. Entonces, el aumento de del uso de las nuevas tecnologías se aumentó brutalmente a partir de la pandemia de COVID. Nosotros lo que notamos es una falta de investigaciones rigurosas e independientes centradas en entender la función y las repercusiones en los entornos educativos. Por eso estamos trabajando tanto en la CETERA como en la CTA en investigación particularmente este tema y en la Internacional de América Latina también. Después, nosotros, una de las cosas que advertimos es que la política sobre la introducción de nuevas tecnologías educativas en educación se han diseñado sin consultar a los docentes, sin una comprensión adecuada de las prácticas docentes ni de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con lo cual vamos a tener una cantidad importante de problemas. Hay un aumento del crecimiento de la brecha digital entre los sectores que tienen acceso y los sectores que están privados de eso. Eso va a aumentar las desigualdades que ya existen, que es una cosa que podemos observar claramente. Además se están produciendo ya y van a aumentar el tema de prácticas discriminatorias que ya se empiezan a reflejar en los espacios digitales como acoso, violencia por motivos de género, raciales, éticas, sexuales, culturales o sociales, que van a afectar muy fuertemente a los colectivos más marginados. El uso de las tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, tiene además implicaciones muy fuertes en el tema de derechos humanos, porque van a contar con una gran cantidad de datos sin regulación. Europa está discutiendo ahora la regulación, nosotros no podemos no tener regulación. Una cantidad de datos sin regulación, y el uso de la inteligencia artificial puede suponer en las escuelas la rotura de la confidencialidad de datos de docentes y de alumnos. Eso ya hoy se está proponiendo a todos los ministerios de educación de las provincias. Ustedes escucharon que Milei vino diciendo que había hablado con Elon Musk y que se podía hacer todo, hasta la educación. Bueno, ese es un gran sueño de los neoliberales, que creen que se puede romper el vínculo docente-alumno y que creen que un aparato, un tutor, antes fue la radio, porque es verdad que el otro día me decía una vieja maestra que
que cuando ella, digamos, cuando surgió la radio decían que iba a desaparecer la educación por la radio, después por la televisión y ahora por la inteligencia artificial. Hay una diferencia, que es el poder que hoy tienen estas grandes empresas multinacionales. O sea, hoy los tipos que manejan lo de Silicon Valley y todo eso tienen más poder que los estados nacionales. Entonces, si no hay regulación estatal, si no hay estado presente, pasan estas cosas. El otro problema es algo que ya conocemos con las pruebas estandarizadas, que es el riesgo de la estandarización en el tema educativo, en todos los niveles y modalidades. Así que nosotros creemos como que tenemos que discutir, formarnos y debatir muy fuertemente, desarrollar trabajos de investigación en esta línea para claramente tener posiciones y discutir además en las legislaturas, en los congresos, un marco regulatorio que proteja a nuestro país en este sentido. Y decirles que finalmente, como sabemos que estamos viviendo un momento muy pero muy difícil, que por ahí nos da ganas de no levantarnos a la mañana, pero que como siempre nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros sueños, nosotros vamos a seguir pensando que la escuela pública enseña, resiste y sueña, y que juntos vamos a poder dar vuelta a esta taba de este momento tan difícil, construyendo más organización, más unidad y más lucha. Muchísimas gracias. Hola. Primero agradecerle a los compañeros que nos vienen, la verdad que un lujo esta mañana, en serio, Sonia, Eduardo, la verdad que nos dimos un lujo esta mañana, y Sandra obviamente, Sandra y las compañeras de la mañana. La verdad que la aplauso estuvo. Segundo, traerles el saludo y el agradecimiento también de Germán y de Agustín, que no pudieron estar por distintos motivos. Agustín está dando vueltas por el sur de la provincia, no para. Y bueno, Germán tuvo un problema en el último momento y no llegó, pero Sonia, lo tenés el teléfono, lo puedes llamar cuando quieras. Sé que están hablando seguido, así que no. Sé de esa relación. Tercero, pasar un parroquial. Antes de las preguntas, ahora les dejo el micrófono. El sábado que viene, a las 2 de la tarde, vamos a tener un encuentro que nos parece que además en este contexto nos obliga también a estar juntos, a juntarnos a debatirla. Estos últimos 2 o 3 días para los militantes fue bastante duro, todos estamos un poco calientes con la situación que estamos viviendo, y me parece que se torna todavía más importante juntarnos y debatir, porque si no nos juntamos y nos organizamos, no vamos a salir nunca, o salimos juntos o no salimos. A las 2 de la tarde en el Club Banco, el sábado que viene. El Club Banco es el que está en 27 Galé, hemos hecho varias actividades ahí. Los esperamos para debatir un poco entre todos y organizarnos para ver cómo encaramos los próximos meses. Dicho esto, les dejo la palabra si alguno tiene una pregunta. Antes, cuando terminemos las preguntas, les pido que no se vayan, que se acerquen a hacer una foto con los compañeros acá, el fotógrafo, así no me reta el fotógrafo. Abrimos las preguntas. Pero después se nos van las preguntas. Bueno, parece, hacemos la foto y después hacemos las preguntas.
Ahora sí, si alguno tiene una pregunta, levante la mano y le vamos pasando. Hola. Dale, empezamos. No, la verdad que nunca hago preguntas cuando participo de este... Nunca, digo, pero me está preocupando y me carcome la cabeza en la cuestión de la baja de la imputabilidad de los menores de 12 años. La baja de imputabilidad. Yo hace 35 años que trabajo en cárceles. Uno ve, los últimos datos que recojo es que 3.500 pibes, niñas y niños entran y salen de la cárcel a través de la visita a sus familiares. Es un dato para tener en cuenta porque también en la subjetividad de esos chicos que se están formando pasa la cuestión de la cárcel por eso. El tema que me preocupa y me urge es también el tema social que está viviendo exactamente la ciudad de Rosario. Cuando fue el asesinato del año pasado, en marzo, lo tengo presente porque fue algo que conmocionó a la ciudad y fue una marcha multitudinaria, 20.000 personas en la calle, que fue un hito, el asesinato de Máximo Jerez, un nene de 11 años. Digo, cómo nos conmocionó, cómo salimos a la calle. Y después, este año, marzo del 24, el asesinato del playero en manos de un nene de 15 años. También conmocionó a la sociedad y casi son los mismos que participaron en una marcha y en la otra pidiendo por el encarcelamiento de uno y el gobernador diciendo que si lo queremos tener en la casa, si le buscamos otra vuelta. Digo, es preocupante que en estos últimos meses, donde se está discutiendo en las escuelas, no nos estamos planteando eso, no nos estamos preocupando. Yo trabajo también en Barrio Las Flores y lo que veo es un desgranamiento de los pibes que no van a la escuela. Me pasó el 5 de mayo de recorrer el barrio y encontrar 2 o 3 familias corridas de la violencia de zona oeste hacia la zona sur, donde antes se construía un rancho, hoy se alquila un rancho. Eso también hay que tenerlo presente. Y familias en situación de calle que pasan a tener un alquiler y donde 5 o 6 chicos no están escolarizados ni tienen forma de llegar. Digo, eso me preocupa y me ocupa. Hablar de deshumanización. Me parece que tenemos que estar más presentes en esta discusión de la baja, es importante discutirla y bueno, no la veo, por eso quería decirlo. Me pareció que vos lo dijiste, Eduardo, esta cuestión del avance de la derecha tiene que ver también con esta cuestión de a quién castigamos y a quién va dirigida esta política de punitividad, ¿no? Nada más. El 24 de agosto hay en Buenos Aires un acto, como es el mes de la niñez, de las niñeces, va a haber un acto multisectorial en contra de la ley de baja imputabilidad de los menores. Quizás se podría hacer algo acá, habría que hablar con los compañeros de la intersindical. Nosotros podríamos hablar con los compañeros de la CGT y de la CTA y a lo mejor se podría hacer el mismo día. Ahí lo que hablamos es con artistas populares, con magos, con titiriteros, va a haber músicos, va a haber espectáculos para los niños y las niñas. Y vamos a estar juntándonos organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos. Yo creo que hay que hacer una movida, podría ser la misma fecha, podríamos ocuparnos nosotros. Yo creo que mañana es domingo. No,
Yo creo que el lunes hay reunión de la intersindical, por ahí podríamos también llevar esa iniciativa nosotros como ANSAFE a la reunión, estaría bueno. Hay que ponerse a juntar, ahí me parece que el tema es juntar a la gente. Yo también pienso lo mismo que vos, estoy muy preocupada, es un tema grave. Esto venía con mucho empuje, ahora vamos a ver cómo viene esta semana, ¿no? Pero creo que es fundamental porque lo quieren tratar pronto. Los tipos se están metiendo todas las leyes en contra nuestro, las están metiendo ahora rápido. Ellos saben el mazazo que nos dieron y me parece que en eso no son estúpidos, y entonces van a tratar de meter todo lo que puedan en estas 2 semanas que vienen, ¿no? Hay unos temarios que son alarmantes con respecto a las cosas, reforma del Código Penal, cosas que tienen que ver con defensa, con justicia, graves, ¿no? Entonces me parece que tanto lo nuestro como lo de la esencialidad como lo de imputabilidad lo van a apurar. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar sobre la escena de voy a tomar la frase de Eduardo sobre la espera. Hace tiempo que venimos hablando de construir una alternativa que ni siquiera sabemos cuál, que es la gran pregunta que tenemos todos y es lo que nos provoca haber perdido en diciembre, porque no supimos construir una alternativa. Entonces mi pregunta es a Eduardo, como filósofo, como hombre comprometido con una visión política, al menos alguna línea para seguir construyendo esa espera, porque ya nos damos cuenta que nuestro discurso político hoy, para tratar de mover a la gente, no da más. No podemos seguir arriando gente como hemos venido arriando en los últimos tiempos, porque la gente se nos fue por esa misma mecánica de hacer siempre lo mismo desde hace 30 años. La pregunta es si podemos tirar alguna línea que nos permita darle un marco a esa espera, aunque sepamos que todavía no está construida, que tenemos que avanzar. Es solamente una reflexión sobre esto. Gracias. ¿Está bien? Hola. Yo diría lo mismo que Sonia. Hay que conversar. Te quiero decir, pero tomárnoslo en serio esto. Conversar como estrategia política y como estrategia de generación de nuevas agendas y de nuevas soluciones para los problemas y de nuevas conducciones y de nuevos liderazgos y de nuevo todo. Quiero decir, me parece que eso que señalas, que está en crisis, digámoslo así rápidamente, solo lo revertimos, lo corregimos, lo conjuramos probando una forma mucho más participativa de la democracia, en lugares como estos, en el seno de los sindicatos, en el seno de los partidos, en el seno de las organizaciones, ¿no? En el seno de las escuelas. Me parece que se trata de generar formas mucho más participativas, efectivamente participativas, conversadas, ¿no?, de la democracia. No se me ocurre, no me parece que déjenme decir esto. Yo tengo un príncipe favorito. No se asusten, es un príncipe de tinta y de papel, que hace un montón de siglos dijo, después de ver al espectro de su papá
en la explanada del castillo en el que vivía: "The time is out of joint". Frase que ha sido traducida de múltiples modos y que quiere decir, entre otras muchas cosas, el mundo está fuera de quicio, todo está patas para arriba, esto es un despelote, este tiempo está deshonrado. Todas esas traducciones se han ensayado para esa famosa frase del príncipe Hamlet. Un gran poeta argentino no estaba traduciendo Hamlet, pero produjo una de las mejores traducciones de esa frase. Me refiero a Enrique Cadícamo, cuando escribió: "Al mundo le falta un tornillo", que es una frase que describe bien la sensación que tenemos frente a este mundo nuestro en estos días argentinos. Cuando Hamlet dice "el tiempo está fuera de quicio, el mundo está fuera de quicio", agrega inmediatamente: adolescente megalómano e insoportable, que haya debido nacer yo para ponerlo en orden. Y uno tiene ganas de decirle a Hamlet: "Para, no te hagas chacarita. ¿Quién te dijo que tuviste que nacer vos para poner en orden el mundo? No te atribuyas esa tarea que nadie te dio". Pero Hamlet es un adolescente megalómano que cree que todo lo tiene que hacer uno. En cambio, Enrique Cadícamo, más viejo, más cansado, más fiaca, dice: "que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar". A mí me gustan mucho esas dos frases porque creo que esas dos frases son las frases que señalan los límites de la política. No hay política si creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros. Y tampoco hay política si decimos: "che, a ver un mecánico que entienda de esto". Hemos conocido mecánicos en la Argentina. La política aparece cuando, entre la megalomanía del adolescente insoportable y la fiaca del tanguero que dice: "que venga alguien que sepa que yo no me pienso ocupar de esto", empezamos cooperativamente, colectivamente, democráticamente, políticamente a conversar, a discutir, a ponernos de acuerdo, a ponernos en desacuerdo, ¿no? Y a ver si juntos resolvemos un poco este entuerto. Solamente agregar a lo que Sonia, vos empezaste leyendo la Ley Nacional de Educación, que realmente tenemos una ley muy completa, muy buena, y aún, siempre lo hemos charlado con Sandra muchas veces, muy poco valorada y conocida aún por los propios docentes, lo cual me parece terrible. La difusión, fundamentalmente, me parece, de lo que estamos a punto de perder, no lo podemos perder porque es un patrimonio de construcción nuestra. Eso me parece que es muy necesario, no solo con los docentes, sino también otra cosa que decías vos: la comunidad no sabe lo que teníamos, lo que aún todavía tenemos ahí medio prendidito con alfileres y que podemos perder. Eso creo que hay que difundirlo, difundirlo y difundirlo hasta el hartazgo. Nada más. Me parece fundamental. No, bueno, yo quería agradecerles, digamos, todo lo que pudimos compartir hoy, lo que nos ayudaron a seguir construyendo y a seguir pensando, y fundamentalmente recuperar dos cuestiones. Una, esta que nos traía Sonia de conversar, de poder encontrarnos, conversar, y que en definitiva es lo que nos transmitió el maestro Paulo Freire, ¿no? Porque la educación es concientización en el diálogo, es dialógica. Así aprendemos, nos concientizamos y podemos transformar la realidad. Y también esto esperanzador, de además del encuentro, del diálogo que nos traía Eduardo, de poder, como escuchaba el otro día a Beatriz Gentile, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, en el encuentro de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología, cuando ella decía que, bueno, el comienzo de la civilización se sitúa de diversas maneras, o digamos, pero
hay una que a ella le entusiasma, que tiene que ver con que las personas, los seres humanos, pudimos detenernos cuando alguien se quebró un fémur y se curó, y alguien lo curó y detuvo su marcha, su vida, para poder curar a esa persona que no podía salir a cazar, que tenía que quedar ahí para que no se muera, necesitó de la ternura de la comunidad para poder recuperarse. Y justamente esto de Alfonsín, digamos, de un médico a la derecha, un médico a la izquierda, tenía que ver con lo que vos traías de La patria es el otro, que nos enseñó Cristina, de poder construir desde ese lugar para poder potenciar esto que también tenemos y tienen quienes votaron a Milei, que es esta parte tierna, esta parte, digamos, solidaria, de poder construir una patria más justa, en definitiva. Así que muchísimas gracias. Estamos. Bueno, muchas gracias. Allá, a ver, allá atrás una compañera. Dos compañeras. Bueno, no, quería hacer notar el evento que ocurrió esta semana que me pareció alentador con respecto a la reacción de lo no individual, y es lo que pasó en la estación de Constitución. Cuando una persona quiso saltar el molinete, los guardias se le abalanzaron y reaccionó toda la multitud. Me pareció brillante. Es el pueblo cuando empieza a reaccionar. Hola, buenos días. Yo quiero, más que pregunta, compartir una experiencia personal con respecto a la desvalorización del docente. Más que personal, familiar. Una de mis hijas, la mayor, terminado 5º año, plantea en la familia: voy a ser docente. ¿Para qué? Te vas a morir de hambre. En las reuniones familiares, cuando todos preguntaban, medicina, va a seguir abogacía, docente. Referido a ese peso que tenía la carga de familiar, social, decide estudiar abogacía. Empieza 1er año, llega casi a fin de año, y mi hija me dice: no soy feliz haciendo esto. Perdón, no es lo mío. Para colmo, en su carrera docente decide elegir de audiovisual. Peor todavía. ¿Qué futuro vas a tener? ¿Qué inversión hay ahora en el teatro, en el cine? Pero mamá, yo soy feliz con eso. Por eso es que reivindico la carrera docente. Ella nos enseñó a ver que era feliz con eso, que disfrutaba eso. Por eso quiero rescatar el no cerrar el futuro a los chicos y la ilusión de ser felices en lo que hacen, no buscando un futuro económico, sino un futuro espiritual, un futuro que los llene de alegría. Por eso rescato la carrera docente. Ella nos enseñó a nosotros a disfrutar del cine, a ver lo que ella veía con sus ojos, hasta las lágrimas cuando ella hace un video en una presentación que tuvo, recreando, o mejor dicho, construyendo la historia de mi hermano, su tío desaparecido. Eso fue lo más lindo que tuvimos de ella. Por eso quiero reivindicar esa carrera docente, al igual que el Conectar Igualdad. Mis hijas, la primera computadora que tuvieron fue de Conectar Igualdad, hasta el año pasado. Por eso estoy acá, por eso lucho, por eso acompaño en su carrera. Ella termina este año la carrera de docente. Son contados con los dedos de la mano los que se van a graduar este año.
Por eso la lucha mía y la de la familia es que apoyemos a los chicos y no los creamos en una estructura de que si sos médico te salvás, si sos abogado te salvás. No, te salvás siendo feliz, lo que vos dijiste. Nada más. Acá y cerramos. Bueno, no, porque en esta semana que, como bien decían, nos reunimos varias veces por las noches, planteamos esto, de que nosotros estábamos en una carrera y que estábamos trabajando en algo que nadie valorizaba, que hubo una diputada que dijo, ¿para qué estudian esto si saben que le van a pagar poco toda la vida? Lo dijimos justo hace 3 noches. Bueno, y después quería rescatar esto que dice la compañera. Teníamos los carros de Conectar Igualdad, teníamos los carros laboratorio, telescopios en las escuelas secundarias, había libros en todas las escuelas y en cada familia. Y hasta nosotros un día del maestro también recibimos un librito de regalo en nuestra casa, nos llamó el Correo Argentino, salimos y teníamos un librito de regalo por el Día del Maestro. Bueno, todo eso creo que fue muy positivo y que muy alentador. Y por otro lado también queda esta cuestión de que fue con el esfuerzo de todos, con el mío, con el de la señora que se Banduco, con el que pudo, siendo docente, comprarse el 0 kilómetros de vacaciones y salir al exterior. Se hizo con el esfuerzo de todos y que esa gente que ha recibido mayoritariamente estas cosas ha votado también este modelo que estamos teniendo ahora en contra nuestro, en contra de los trabajadores. Gracias, Estela. A mí me parece, digo, para cerrar, ¿no? Nosotros tenemos que pensar, matarnos pensando cómo hacemos para transmitir todas estas cosas. Porque, digamos, que Correo Argentino te traiga a tu casa un libro o una notebook, no es la manera de hacer, digamos, política es otra cosa. Entonces, hay un debate de los militantes políticos o de las y los militantes sindicales acerca de cómo nosotros nos apropiamos de esas políticas públicas para que esa transmisión, digamos, no se rompa. Ahí nosotros hubo una debilidad. O sea, eso no puede ser algo que te llegue en un camioncito como si fuera... No, es una política pública. Entonces tiene que haber un trabajo político sobre eso. Me parece que esto es algo que nosotros tenemos que pensar y aprender para la próxima, porque va a haber próxima, para qué cosas tenemos que hacer distinto. Porque justamente guitarras, violines, orquestas infantiles, las cosas que nosotros vimos en las escuelas, los kits para nivel inicial, que eran algo que vos no lo podías creer. Yo en mi vida lo había visto, y no soy chica, nunca lo había visto. Entonces, realmente nosotros ahí tenemos, como militantes, tenemos que poder discutir, poder pensar para el futuro cómo nosotros esa transmisión es una transmisión política, no una cosa que te llega al camioncito. Me parece que es eso. Y termino con esto. Rodolfo Walsh decía, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. La tarea nuestra es justamente
que esa experiencia no se pierda, que esas luchas tengan una continuidad, esa memoria colectiva. Yo creo que esa es la tarea del militante. Agrego una cosita, Sonia. Lo que está haciendo Agustín, lo que ha hecho Germán y lo que venimos haciendo, pequeños grupos de ir escuchando también y encontrándonos, como lo hacemos también desde el lado gremial, vos lo haces también con tus compañeras y compañeros, creo que es la prioridad. Y creo que las voces hoy deben tener otro peso en quienes nos escuchan, ¿no? En vos, en Agustín, en Germán, en todos los que llevan nuestras voces, porque hay que darle un toque distinto a las estructuras. Nos dijeron que alcemos la voz, pero no todos estamos preparados para alzar la voz o ir con violencia. Tenemos otra forma, podemos decirlo así como estamos hablando, no necesitamos prepotear ni gritar, sino transmitir lo que se escucha desde cada territorio y esto que se vivió de las políticas también lo sabíamos desde el gobierno de Macri, ¿no? Y desde el gobierno de las últimas políticas que tuvimos en nuestro gobierno, que no se hicieron políticas adecuadas y nos dolió mucho. Así que esperamos que podamos revertir eso y juntarnos comunitariamente. Cerramos. Comunicar sin miedo, Sandra. Bien, gracias compañera, exacto. Gracias a todos y a todas.